Hola cuarto año, bienvenidos al aula virtual de literatura en 2021. ¿Se acuerdan de esto? A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Maybe this time I'll outwit my past. I throw away the numbers, the keys, and all the cards. Maybe I can carve out a living in the cold at the outskirts of some city. I'll extinguish all my recent pasts, become another man again, and have the quiet life. A quiet life for me. A quiet life. A quiet life for me. A quiet life. Parece difícil pensar que pasó un año de toda esta locura en la que estamos inmersos hasta hoy y que bueno, poquito a poco con esta vacuna pareciera que lo vamos a ir dejando atrás con los cuidados pertinentes. De hecho, este video es a causa de uno de esos cuidados pertinentes, de tener que dividir al curso en dos burbujas y durante este tiempo que asistan una semana sí y una semana no, la semana que no asistan van a tener esta clase virtual, con lo cual es muy importante, muy importante que puedan estar siempre al día, que puedan ver los videos para poder resolver las actividades que corregiremos siempre en la clase en forma presencial hasta que haya algún trabajo que tengan que entregar. Ya saben el modo, la subo a YouTube, ustedes las ven, así pueden realizar las actividades. Esto siempre insisto en que es un apoyo, en que es una ayuda para que todos ustedes puedan resolver si tienen alguna dificultad, que puedan ver las clases la cantidad de veces que sea necesario y así puedan consultarme también e ir leyendo los textos todos juntos. Vamos a comenzar con un texto que va a funcionar a modo de diagnóstico para ver en qué punto estamos parados. Justamente ese texto yo lo subí a Classroom, que tiene que ver con la dinámica del cerebro lector, las ventajas de un cerebro lector, y eso vamos a estar analizando en este momento. Este texto, Secretos íntimos de un cerebro lector, así es como se llama el texto, aborda cómo nosotros tenemos ventajas sobre las personas que no leen, ¿sí? Pero no hablo de una superioridad ni desde lo moral, sino desde un entrenamiento que el cerebro logra y que da como resultado una comprensión lectora. Cuando hablamos de comprensión lectora tenemos que tener en cuenta que nos sirve desde la comprensión de un protocolo, una receta de cocina como algo sencillo, resolver un problema matemático que no abarque simplemente la cuestión del cálculo en sí mismo, sino a lo que es el procedimiento. Es decir, los procedimientos merecen una comprensión lectora acorde a lo que se esté tratando de interpretar. Por eso, acá en este texto, que se habla mucho de la neurología, la lingüística, la psicología, cómo el cerebro va desarrollándose en la medida que va teniendo un entrenamiento a la hora de la lectura. Vamos a ver de qué se trata. Dice: Manuel Carreiras conoce de primera mano los secretos científicos de la lectura, aquellos procesos silenciosos que se activan en nuestros cerebros en el preciso momento en que un libro, una novela o un ensayo nos hipnotiza y nos secuestra del mundo. Al leer, tres áreas de la corteza exterior del cerebro trabajan: el lóbulo frontal, encargado de procesar las imágenes; el lóbulo occipital, que asocia los símbolos que percibimos, o sea, las letras con un significado; y también el lóbulo temporal. Obviamente que acá, cuando está hablando de esta cuestión,
tiene que ver con que el cerebro, insisto, que procesa las imágenes, tiene que ver con el lenguaje. Es decir, yo sé que esto se llama mesa, ¿sí? Pero no es porque la veo. Si me aparece en un texto la palabra mesa, mi cerebro automáticamente va a interpretar y va a codificar esa palabra para llegar a la imagen que por convención social ha quedado, que es la palabra mesa. No hace falta que yo vea al objeto en concreto, sino que cuando en el lenguaje ya me aparece nombrado, yo puedo interpretar esa imagen a través de la palabra. Después, cuando habla del lóbulo occipital, que asocia los símbolos, o sea, las letras con un significado, tiene que ver con esto, ¿sí? La M, la E, la S y la A forman mesa. Si yo lo escribo en un pizarrón por separado y pongo la M, pongo la E, acá abajo pongo una S y acá una A, como les hice a los chicos el otro día en el aula, y ellos me dijeron mesa, automáticamente. ¿Por qué? Porque la palabra mesa, ¿sí?, es la unión de esas letras. Yo no las voy a unir de otra manera, ni de atrás para adelante, ni en diagonal, porque mi cerebro automáticamente las agrupa. El cerebro humano tiende a agrupar. Después, bueno, el lóbulo temporal, ¿sí?, que en definitiva es esto, ¿no?, de recordar las palabras, recordar los significados para que, obviamente, cuando vuelven a aparecer en un determinado texto, yo recuerde de qué estoy hablando. Si fuera una memoria a cortísimo plazo, ¿de qué serviría que yo aprenda el significado de la palabra mesa? ¿Sí? Ahí nos tocan bocina. A diferencia del carácter instintivo del lenguaje, solo basta con estar inmerso en una comunidad para aprender un idioma, la lectura y la escritura requieren una instrucción formal. Claro, una persona, un nene chiquito, aprende a hablar, ¿por qué? Porque escucha a los padres, escucha a los hermanos, está dentro de una determinada sociedad donde se habla permanentemente y el chico recibe estímulos del lenguaje. Si nosotros dejásemos a un chico en una isla, ¿sí?, o un nene de 1 año en una isla, con alguien que es sordomudo, y probablemente ese chico solamente puede aprender un lenguaje de señas para determinado tipo de códigos, no más que eso, porque no va a recibir una instrucción donde va a poder, insisto, utilizar un lenguaje. Por eso también la lectura y la escritura requieren una instrucción formal, una instrucción de escuela, una instrucción de padres, que enseñan a utilizar justamente la escritura, ¿sí?, y la oralidad. Fue, sin embargo, hace poco que psicólogos y neurocientíficos descubrieron algo ya sabido desde hace siglos por escritores, libreros, profesores de literatura, promotores de editoriales y suplementos literarios. Leer nos transforma por dentro. ¿Sí? Obviamente, cuando habla de transformarse por dentro, habla de esta cuestión de cultivarse, incorporar información, incorporar elementos culturales de diferentes sociedades del mundo, ¿sí?, diferentes imágenes que nos plantean de diferentes lugares. Abre la imaginación, no solamente una imagen de televisión nos permite eso. Cada vez que leemos, nuestro cerebro cambia. La lectura provoca alteraciones estructurales como todo aprendizaje, dice Carreiras. El cerebro es un órgano muy plástico y leer es para la mente como ir al gimnasio. Desencadena procesos complejos y automatizados. Por eso nos parecen tan simples. Sí, claro. En definitiva, cuando yo voy leyendo, voy tomando cierta gimnasia, cierto ejercicio y cada vez voy subiendo más en la categoría de la dificultad del libro. Cuando hablo de dificultad, hablo de lo complejo de la trama, de la cantidad de páginas. De repente puedo empezar leyendo una novelita corta y puedo llegar hasta una saga entera de Harry Potter para entender que como lector he tomado impulso. Si alguien va a un gimnasio y empieza a hacer pesas, no va a arrancar con pesas de, no sé, de 80 kilos. Va a arrancar despacito, porque si no se va a desgarrar los músculos rápidamente. Es decir, todo tiene un proceso, la lectura también. Por eso dice que la lectura está omnipresente en nuestra sociedad de la hiperinformación. Curiosamente, una vez que aprendemos a leer, no podemos hacer otra cosa que leer palabras. Y lo hacemos a una velocidad tremenda, 4 palabras por segundo. Podrían hacer el ejercicio en 30 segundos de ver cuántas palabras son capaces de leer en voz alta.
de repente tienen una dificultad y leen onomatopeya, bueno, esto tiene que ver con el ejercicio que les decía recién, poder entrenar la capacidad de la oralidad y la capacidad de la lectura. Ninguna actividad humana moviliza y ejercita tantas variedades de memoria como la lectura. Al leer ponemos en acción la memoria verbal y visual. Realizamos varias operaciones complicadas de codificación, ortográfica, semántica, fonológica. Claro, cómo están escritas las palabras, no es lo mismo decir paso que pasó. Si yo no reconozco la tilde en la palabra y digo paso, no van a entender si tengo que decir pasó por allí, ¿sí? Cambia el tiempo verbal, hasta puede cambiar el significado de la palabra. Si digo no es gratis, o digo no, es gratis, estoy diciendo exactamente lo contrario con las mismas palabras, solamente que hay una tilde, hay una coma, ¿sí? como signo de puntuación, ¿sí? Nuestro cerebro, por ejemplo, es sensible a la ortografía, a la posición de las letras en una palabra. No es lo mismo sol que los, y sin embargo tiene las mismas letras en diferente orden. Cuando leemos cuentacarreiras, no nos detenemos letra por letra, escaneamos el texto, leemos a pantallazos, extraemos información a través de muchas fuentes de información. De ahí la importancia de la tipografía, la relevancia del diseño gráfico, del traje que viste un texto, lo cual explica por qué no es exactamente lo mismo leer en un libro, en internet o en un Kindle. Obviamente que los de la vieja escuela prefieren el libro, otros prefieren internet, y personas, no me acuerdo cuál de las chicas el otro día me dijo en el aula, creo que Nayara Mondino, que leía a través del Kindle, ¿no? Que es obviamente mucho más barato la cantidad de libros que se pueden leer y funciona con la luz, con lo cual no te daña la vista. Bueno, son cosas muy interesantes. Además, cuando leemos un texto, predecimos, rellenamos. Claro, si dice mes, no porque puedo interpretarlo como la palabra mes. Si dice cuadro y le falta la O, yo voy a decir cuadro, lo voy a autocompletar en mi mente, como hace el teléfono, ¿sí? Lo hacemos nosotros con nuestra misma mente, porque el cerebro tiende a completar todo lo incompleto que ve, ¿sí? Con las palabras, con cualquier cosa en general, ¿sí? La dinámica es... la lectura es dinámica y se hace salteando letras y pedazos de palabras, por eso para ejercitar la memoria y retrasar los síntomas del Alzheimer, los problemas de la memoria, la mejor recomendación es leer habitualmente y hablar una segunda lengua, revela el especialista. Por eso es tan importante quienes aprenden a hablar en inglés, en francés, en portugués. Una segunda lengua amplía muchas zonas del cerebro. Leer así no es una actividad marcada por la pasividad, es el combustible de las neuronas, una actividad que nos enriquece cerebralmente. Según un estudio realizado en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, si una palabra viene acompañada por una serie de estímulos no lingüísticos, cuando la leemos, ya sea un sonido, un olor, una sensación, cada vez que nuestro cerebro vuelva a percibirla, se estimularán también las áreas encargadas de procesar el estímulo no lingüístico asociado. O sea, cuando leemos palabras como chocolate, nuestro cerebro se activan aquellas zonas que utilizamos para captar olores y gustos. Yo digo milanesas con papas fritas, ahora que son las 8:30 de la noche, y ya estoy oliendo milanesas y papas fritas. ¿Por qué? Porque mi cerebro reconoce eso como algo que le gusta. Lo mismo a quien le gusta el chocolate mucho, sí puede sentir el gusto aunque no lo esté degustando en ese momento. ¿Se entiende? La lectura conecta personas a través de décadas y kilómetros. Rompe las barreras del tiempo y el espacio. La lectura y su hermana siamesa, la escritura, nos permite transmitir pensamientos de generación en generación. Se puede legar toda una cultura porque ha quedado impresa, mientras que los rasgos de la oralidad se pierden en el aire. ¿Cómo hablaban los egipcios? Bueno, si uno va a una pirámide se encuentra con los jeroglíficos, la forma de comunicación, ¿no? Y las diferentes lenguas, las diferentes culturas, que hay que entender que surgen en diferentes tiempos, diferentes lenguas madres, la nuestra es el latín, ¿sí? Sin la lectura viviríamos en un mundo meramente inmediato, en un presente continuo, no tendríamos la capacidad de abstracción e imaginación que la escritura y la lectura incentivan.
Leer también nos vuelve más veloces mentalmente y permite que nuestra experiencia sensorial sea más rica. La lectura inmersiva y profunda es el antídoto contra la tiranía de la superficialidad y brevedad de las redes sociales, que nos bombardean con estímulos, dejándonos siempre como adictos, o peor, como los perros de Pavlov que salivaban ante un nuevo sonido. En nuestro caso, la lucecita del celular. Bueno, acá algo que hablamos muchas veces, sí, que tiene que ver con lo débiles que somos ante las redes sociales. A ver, acá yo no me la voy a dar de no tengo redes, porque yo tengo Instagram, tengo Twitter, tengo redes sociales y las utilizo. Ahora, habla del perro de Pavlov. Pavlov, un cognitista, un científico importante que hizo un experimento con un perro, ¿no? Y que quería que coma a una determinada hora y a las 9 de la mañana hacía sonar una campanita. El perro iba, comía y llegó un momento que dejó de sonar la campana y el perro ya estaba automatizado a ir y comer, es decir, a una determinada hora. Y nosotros con los teléfonos nos pasa lo mismo. De repente estoy leyendo, bueno, ahora el teléfono está grabando, no me da la posibilidad de que si me suena, yo pierda la concentración en lo que estoy haciendo y vaya a utilizar el teléfono. Que eso es lo que le pasa a la gente en general. Entonces pierde el poder de concentración. Entonces dice que la lectura nos mete en un lugar, nos compenetra, ¿sí? Y automáticamente nos pone en una posición mucho más cultural, ¿sí? Y de mucho más concentración que habitualmente no tenemos. Para terminar, Stéphane Mallarmé, el gran crítico y poeta francés del siglo XIX, decía que al leer un concierto solitario y silencioso se produce en nuestra mente. Todas nuestras facultades mentales están presentes en esa exaltación sinfónica. Neurocientíficos y psicólogos como Carreiras ahora amplían esta imagen que dice, leer es una actividad tan musical como eléctrica, todo un festín para el cerebro. A ver, ¿por qué habla de música? Porque cuando yo estoy leyendo es alguien que preparó un texto para nosotros, alguien que preparó una novela, un cuento. Entonces en nuestra mente los hechos van pasando lentamente o rápidamente según nuestro ritmo de lectura, pero en definitiva funciona así, está armado como una sinfónica de un tipo que está dirigiendo una obra y que, bueno, tiene que ver, ¿sí?, con darle un orden. Nosotros en nuestra mente cuando leemos también tenemos un orden. Así que bueno, este texto nos da la pauta de lo importante de la lectura, ¿sí? Y en las actividades ustedes se van a encontrar con esto. Les pregunta acerca de los temas que se abordan, ¿sí? De cuál es el tema que más, ¿sí?, se aborda, si es la literatura, la lingüística, la neurología, la historia, la psicología. Hace preguntas del texto en sí que ustedes tienen, a ver cómo ponemos a prueba esta comprensión lectora. Quiero ver qué es lo que ustedes pueden resolver de esto para que lo podamos corregir cuando nos encontremos, ¿sí? Así que bueno, esto por ahora es este primer texto y vamos a seguir trabajando de esta manera a los que les toque y presencial a los que nos veamos. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima.